Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con con esta temática de energía, viendo un nuevo componente, por decirlo de alguna manera, dentro de del curso. Pero también que cambiaron la actualización del programa que ocupa, eso me choca un poco. Hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, el fuerte del contenido de la parte de energía no es la energía, es el trabajo. El trabajo es la piedra fundamental de todo el concepto de energía. Y por eso lo vimos al principio, antes que la misma energía cinética o energía potencial, es el que abre el concepto de no preocuparse tanto de las fuerzas, sino que la aplicación sobre un objeto. Por eso es tan importante entender la dirección de la fuerza y la dirección de dónde se mueve el objeto. Entonces tenemos este objeto, que habíamos hablado que teníamos una fuerza, una dirección también que se movía este objeto, pero era por medio de la aplicación de una fuerza. Y que no necesariamente iba a estar en la misma dirección y por lo tanto se generaba una proyección de uno sobre el otro. Y ese era el concepto de trabajo que habíamos hablado en toda la clase. Entonces, si nosotros aplicamos fuerzas a un objeto, este objeto en sí se ve afectado por un trabajo externo. Pero también se ve afectado por energías, ya no tanto externo, sino interno del objeto. ¿Qué energías tiene el objeto? La primera que vimos era la energía cinética, pero nosotros sabíamos que la energía cinética era un medio, estaba pensando en la potencial, mv cuadrado, pero uno puede hacer la analogía también del trabajo. ¿Por qué? Porque como el trabajo es distancia o fuerza por distancia, uno podría decir, en un objeto que se mueve, ¿qué fuerzas van a actuar sobre él? Va a haber una fuerza externa que va a obligar a este objeto a que se mueva y por eso se va a acelerar. Por lo tanto, si él acelera, podríamos decir, en el tiempo y la velocidad, veríamos un gráfico de este estilo. Es una aproximación a lo que estoy diciendo. Es la parte filosófica. Entonces, en un gráfico de velocidad versus tiempo, yo reconozco que la distancia recorrida sería en este caso B por T, un medio. Entonces, si esta es la distancia, yo podría reemplazar ese término ahí y tendría fuerza por velocidad, tiempo, medio. Esta fuerza yo la podría relacionar como el objeto por su aceleración, pero la aceleración no es más que la velocidad partida en el tiempo. Por lo tanto, me quedaría un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Ese concepto, pero visto desde adentro, es lo que nosotros hablamos como energía, y en este caso cinética. Es como un ejemplo para entender que están relacionados, que al fin y al cabo sí están relacionados, pero no era la forma de obtener la energía cinética. Yo le di el ejemplo de qué pasaba cuando un objeto se movía con mucha masa, muy poca masa, con mucha velocidad, muy poca velocidad. Pero uno podría relacionar ese concepto que habíamos visto de inicialmente, pero visto desde la parte interna del objeto, que es la energía. También si el objeto lo mueve a una cierta distancia de altura y la única fuerza que actúa sobre él es el peso, tendría mg por la distancia o mg por h, que es la energía potencial gravitatoria. Y en el caso del resorte también tendríamos exactamente lo mismo. Al desplazar este objeto a una cierta distancia que es x, se le está aplicando una fuerza, que es la fuerza del resorte, que es kx,
y la podría relacionar para poder obtener lo que es la energía potencial elástica, que me falta ahí entender un medio de dónde sale. Pero están relacionadas. Siempre los conceptos de energía están relacionados con lo que es el trabajo. La diferencia es que las energías son internas del objeto, mientras que el trabajo estamos habituados a hablar externamente del objeto. El trabajo es algo externo que favorece o desfavorece al objeto, a la conservación de esta energía, y a las energías hablamos algo que es interno. De ahí el ejemplo que habíamos utilizado de una persona que tenía una cierta cantidad de dinero y lo que tenía en los bolsillos iba a ser la energía, que esa cantidad de energía se puede transformar en energía cinética o potencial gravitatoria elástica, y se podía seguir conservando el monto total sin haber pérdidas de esa energía o dinero, solamente cambiando el tipo de moneda. Pero cuando había algo externo, o aumentaba ese dinero o lo disminuía, que era el trabajo. La pregunta es que uno dice, ahora, ¿este objeto puede generar trabajo también? Sí, pero si decimos que genera trabajo, tiene que ser hacia otro objeto. Entonces nuestro sistema de referencia pasa al segundo objeto. Este objeto va a decir, hay alguien fuera de mí que me está ejerciendo trabajo. Entonces el objeto inicial pasa a ser algo externo. ¿Ya? También, ¿qué es lo que vimos? El modelo, el famoso modelo para poder... ahí están las plantillas. Déjenme... Ahí. Ahí. Y agregar una hoja. Ahí está. Entonces, y lo último que habíamos visto era la aplicación del modelo. ¿Qué significaba el modelo? Que nosotros estudiábamos un objeto. Este objeto va a pasar por una transición de un estado inicial, que realmente nosotros le llamamos inicial, a un estado final. Y que va a cambiar ciertos parámetros, o la velocidad, o la distancia, o si hay un resorte o no. Y en cada uno de ellos tendríamos que generar estos gráficos de energía, que son de barras, por favor, barras. No hagan puntos, no son descartes. No es hacer unos puntitos y tirar una línea, no lo he visto y eso demuestra que no he entendido nada, sino que representan la combinación de energías que tiene el sistema en su estado inicial. La cinética, la elástica y la gravitatoria. Y las comparamos con su estado final. Y vemos si han variado o no han variado la distribución. Y lo más importante es que la suma de esas barras, y si son iguales las iniciales que las finales, estamos hablando que se conserva la energía. Que se puede transferir, así cambiar el tipo de energía, pero el total se mantiene igual. Si no se conserva, estamos ante la presencia de un trabajo externo, que puede aumentarlo o lo puede disminuir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que habíamos hablado hasta ahora. De energía cinética, de la energía potencial gravitatoria y de la elástica. Ahora, pregunta. Por favor, contáctenme en el chat o me lo pueden decir. Partiendo por la del resorte. ¿Qué término de esa ecuación, qué términos de esa ecuación es constante? Luz medio es uno. El K, muy bien, es constante. ¿Y el X es constante o es variable? ¿Qué es el X? ¿Qué era el X en la idea fundamental del elástico? ¿Qué representaba? ¿Cuánto había cambiado largo el soporte? Eso.
cuánto se deforma o se estira o se comprime el elástico. Entonces, en un tiempo determinado, si yo cambio el tiempo un segundo después, ¿necesariamente va a estar en la misma posición? No. Por lo tanto, esto es variable. Esto es lo que no conozco. Esto es lo que yo puedo observar en determinado tiempo. Puede estar un metro, unos 10 segundos, no es constante. No es que aunque yo varíe el tiempo, lo dejo de correr una hora el experimento, esa distancia se mantiene fija. No. Lo más probable es que varíe. Entonces, en matemáticas, ustedes aprendieron que en una ecuación, en una función, porque esto es una función, depende de las variables, en este caso x. Entonces, todo lo demás es constante. Si yo les digo deriven respecto a la variable, que la única es x, ¿cuánto me va a dar la derivada? ¿Cuánto me da? Se derivan respecto a... Sí, me queda el 2x, muy bien. Con el 2 de afuera se va y me queda un kx. Entonces, fíjense que la derivada de u respecto en este caso a x me estaría dando menos la fuerza del resorte. En este curso no vemos derivadas, es súper maravilloso, pero sí me gusta siempre que se den cuenta de algo, que la energía y la fuerza están relacionadas. Una se puede obtener de la otra. Por el concepto del trabajo, porque habíamos dicho que la energía es la representación interna del trabajo, y para que haya trabajo tiene que haber una fuerza externa, que es la fuerza del resorte. La potencial. De esos tres términos, ¿cuáles son constantes? Que no van a variar en este curso. El G y la masa. Entonces, lo único que puede variar es la altura, que en muchos libros lo representan como X, M, G por X o por Y, pero es una letra, es una variable. Si derivan respecto a la letra, ¿qué les queda? Mg, que es la fuerza de la Tierra sobre el objeto, el peso. Están relacionados. Y la energía cinética, ¿qué es constante? La masa. ¿Y qué es lo que puede variar? La velocidad. Si ustedes derivan, aquí tomen atención, porque esto es lo más importante que van a entender hoy día. Si derivan esto, ¿cuánto me va a dar? El total. MB. MB. Y ahora la pregunta, ¿qué es esto? ¿Lo han visto antes de esta clase? Antes de esta clase. ¿Ustedes han visto este término? MB. ¿Con todas las clases que hemos visto? No. O sea, puede que alguno lo sepa cómo se llama, pero no lo hemos visto. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. El famoso MB. Y ahí uno entiende por qué es tan importante verlo, porque era el último de los conceptos para poder relacionar energía cinética con ese concepto externo, visto desde afuera, que es el momentum. Momento, momentum, hay muchos nombres y todos reflejan exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, y con eso entendemos por qué es tan importante esta clase, y mucha gente puede que tenga ese miedo con el momento, no hayan escuchado de otros compañeros que es lo peor que hay en la prueba. El momentum, a ese concepto de MB, no le podríamos poner M, porque la M ya está usada para la letra, para la masa. Entonces vamos a usarla una P. Realmente no sé por qué una P, pero la vamos a describir con una P. Y como la velocidad es un vector y está multiplicado por una constante,
Si yo tengo un vector y lo multiplico por una constante, el resultado sigue siendo un vector. ¿Ya? Por lo tanto, el momentum es un vector. Y si es un vector, se aplica todo lo que hemos visto de vectores. Todo. ¿Ya? Pero aquí se aplican de lleno y totalmente todo lo que se aplica en vectores. Producto cruz, producto punto, todo se va a aplicar acá. Y ahí está el problema. Mucha gente le complica trabajar ya a un nivel intermedio de vectores. No es llegar y calcular la magnitud ni el ángulo, no. Sino que es ya la álgebra de vectores. Multiplicar, sumar vectores y bien rápido. ¿Ya? Entonces, un consejo, repasen vectores. ¿Ya? Igual lo vamos a hablar hoy día, pero ese es el fuerte. El concepto no es tan difícil, de la masa por la velocidad. Si trabajaron con el concepto de velocidad, el de momento no hay complejidad, sino que lo complejo está en verlo como un vector. ¿Qué es el momentum? Es una cantidad física fundamental porque está dentro de los pilares de lo que es la energía y la descripción del movimiento de una partícula, porque se mueve, que le introdujo el famoso caballero Isaac Newton, ¿ya? Y dentro de con toda su fuerza. La fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual al cambio de momentum lineal. Eso fue lo que él dijo. Dijo, si yo le aplico fuerzas y calculo la fuerza total sobre un objeto, este objeto, si se le aplican fuerzas que no sean cero, lo que va a pasar es que va a cambiar su momento. En las leyes de Newton, eso es lo que él dijo en las leyes de Newton. Si un objeto está quieto con velocidad constante, si no se le aplican fuerza, la aceleración es cero. Eso fue lo que él había dicho. Fíjense, si P es mb, lo único que puedo derivar es b. Por lo tanto, me quedaría masa por aceleración. Vamos a volver a Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero no nos interesa la aceleración, sino que ese concepto que conlleva la energía, el momento. Es cuando yo les dije, estamos viendo desde otro punto de vista. Ya no estamos viendo como fuerza, sino que todo como energía, entonces hay que volver hacia atrás. Todo lo que vimos, pero verlo desde el punto de vista de energía. Y eso es lo que dijo Newton. Que una fuerza externa, más de alguna, la total, la neta, que actúa sobre una partícula, lo que va a generar es que haya un cambio del momento. ¿Ya? Entonces, él crea esa fórmula que vamos a utilizar. Y esto es todo lo que vamos a utilizar de momento. Más el concepto de qué es el momento. ¿Ya? Entonces, él dice lo siguiente. Si yo tomo este dp, voy a agregar una hoja, ¿dónde está? Acá. Tomo ese dp. Si el cambio no es infinitesimal, si no es muy pequeño, si no es tan así, sino que lo puedo ver desde más adentro, este es un delta grande. Entonces dp. Y lo mismo va a ser en el tiempo. Por lo tanto, me va a quedar que las fuerzas, la suma total, fuerza total, va a ser igual a dp partido en dt. Si el tiempo no es muy pequeño, todo esto lo puedo hacer si el tiempo no es muy pequeño. Por lo tanto, me quedaría que la fuerza en una variación de tiempo, no muy pequeño, es la variación del momento. O la fuerza, tiempo final, tiempo inicial, es igual a P final menos P inicial. Porque recuerden que siempre que hay un delta, delta banana o delta estrella,
es estrella final menos estrella inicial. Delta significa el final menos inicial. Y lo que hay adelante del delta es lo que voy a variar. En este caso P y T. Tengo dos delta. Entonces llegamos a la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque cada uno de estos momentum tiene la misma masa, la masa no varía, lo único que va a variar es la velocidad. Y esa es la otra representación de el momento, la variación de momento. ¿Ya? Entonces, como resumen, ¿y por qué hay dos siempre? Porque vamos a utilizar una de las dos. Una representación es que la suma de fuerzas es igual a dp partido en dt, que esto es, la diferencia es que esto es infinitesimal, cuando dt tiende a cero, muy pequeño, y la otra representación es que si el tiempo no es pequeño, sino que transcurre un buen tiempo, T2 menos T1 igual a la masa por velocidad 2 menos V1. Esa. Cuando el de T no tiende a ser. No es muy pequeño. Pero representan exactamente lo mismo. Es cuánto varía el momento gracias a una fuerza externa. ¿Ya? Ahora, lo único que nos dice también es que cuando el tiempo, el intervalo, es grande, si yo le aplico, si yo hago que un objeto cambie su momento lineal, si yo tengo una pelota o un gato, una caja, y yo logro cambiar ese momento lineal, si está quieta, lograr que se mueva, va a ser por medio de una fuerza. El cambio que genero en un determinado tiempo es igual al impulso. El cambio que yo genero, esta fuerza que genera este cambio, este momento en un determinado tiempo, es lo que yo entiendo como es el momento. Y esto es lo que nosotros entendemos el impulso, que es como, no da lo mismo aplicar 10 newton en un segundo que 10 newton en 10 minutos. Si yo tengo una persona que aplique una fuerza sobre otra persona, y esa fuerza yo la estoy aplicando en un transcurso de 10 segundos, no es lo mismo que aplicar exactamente la misma fuerza, la misma aplicación de fuerza, pero en un segundo. Tienen impulsos distintos. Eso es lo que usamos en la jerga popular por el lenguaje español como impulso, que es simplemente eso. El impulso es el cambio del momento lineal que se aplica en un determinado tiempo. Entonces puedo variar el momento o puedo variar el tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces lo único que hemos hablado es sobre el momentum, que es la cualidad del objeto. Realmente no hemos definido lo que es el momentum. Hemos definido externamente qué es. Que si yo le aplico una fuerza, voy a generar una variación de su momento. Pero la momentum venía de Newton, venía de las 3 leyes de Newton, que era esta capacidad del objeto para mantener su estado natural, su estado de movimiento. O estaba quieto y seguía quieto, o si se movía, seguía con la misma velocidad. Es esa capacidad intrínseca del objeto para mantener su movimiento. Si a un auto o a un camión o a una bicicleta se le cortan los frenos, este objeto va a tratar de seguir su movimiento con su propia velocidad, hasta que nosotros lo detengamos por medio de una fuerza. Un objeto que está quieto, un gato o lo que sea, va a tratar de mantenerse quieto, así su propio cuerpo, no es él, sino que su cuerpo, los va a costar al principio moverlo, porque es una propiedad que tienen, que es el momento. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que en una clase pasada yo les dije qué pasaba cuando nosotros teníamos un gráfico de fuerza a distancia? ¿Qué es lo que podíamos calcular debajo del área?
Y yo siempre les digo, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que pueden calcular bajo el área, tienen que fijarse en la unidad, en los ejes, y multiplicar F por D. ¿Qué es la definición de trabajo? En un gráfico de fuerza versus distancia, lo que puedo calcular es el trabajo. Pero, si tengo un gráfico de la fuerza, cómo varía, no en el tiempo, sino, no en la distancia, disculpen, sino que en el tiempo, lo que tendría es un Ft, que es el momento o la variación. Y esto es lo que yo tendría debajo del área. Para fuerzas que varían en el tiempo, que no son constantes, puedo calcular el área bajo la curva y estaría calculando lo que sería el impulso. Esa variación desde el tape. Por lo que me dice la fórmula. Considerando que en cada una de las fuerzas no es constante. El área es el concepto de integral o suma de rectángulos. ¿Ya? Entonces, como resumen, tenemos este cuerpo. Si nosotros aplicamos fuerza, una fuerza total, la suma de muchas fuerzas, esta fuerza lo que va a generar es que haya un cambio dentro de este cuerpo, la energía que entendía. Va a haber un trabajo que va a cambiar, no se va a hacer que se conserve la energía, pero entre todas las energías posibles, potencial, elástica, gravitatoria, hay una que es la cinética. Y esa cinética se va a afectar el momento, que es el mv. Solamente la velocidad. Estamos centrando en el objeto de pensar en la velocidad. Realmente podría tener un objeto y le aplico una fuerza hacia arriba y el objeto sube. Y estaría cambiando la energía potencial. Pero estamos en la suposición de solamente energía cinética. ¿Cómo puede variar su velocidad respecto a fuerza externa? Entonces, si yo le aplico esa fuerza en un determinado tiempo, lo que voy a obtener es la variación del momento, que es lo que llamamos impulso. También habíamos definido que otra forma de ver esta fuerza es cómo genera una variación del momentum en el tiempo, pero infinitesimalmente. Y el tercer caso es que si la fuerza no es constante, si esto no es constante en el tiempo, podríamos calcular de igual manera ese delta P. Y son exactamente las tres formas que hemos visto anteriormente, inconscientemente. Esta es F igual a N por A. Este gráfico lo vimos del trabajo. Y esta es simplemente una definición de no infinitesimal, que hay una variación grande de tiempo. Y hagamos unos ejemplos. Supongamos que tenemos una pelota de béisbol que tiene una masa de 0.150 kilogramos. Por si acaso te aconsejo, me parece que nunca se los dije, pero una buena forma para que les vaya bien las evaluaciones, como estas son escritas a mano, el desarrollo, es que lean tranquilamente línea por línea y cada vez que vayan leyendo, inmediatamente hagan un dibujo, aunque no se los pida. Entonces, tomamos una pelota, dice ahí una pelota de béisbol, naranja para que tenga el mismo color, y esa pelota tiene una masa de 0.15 kilogramos. Vamos a poner ahí 0.15 kilogramos. ¿Ya? Y se lanza, vamos a cambiar el color, y se lanza con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces se lanza, no me dice hacia dónde, me da igual, de 20 metros por segundo. Como es una velocidad, tiene dirección, y vamos a suponer que es línea recta. Y luego, fíjense, voy línea por línea o punto por punto, lo que sea, luego de ser golpeada, adquiere una velocidad de 50 metros.
Entonces esto es el antes, porque aquí hay un antes y me falta el después. Recuerda que estamos en energía, entonces como estamos en energía siempre hay un inicial y un final. Tiene que haber un inicial y un final. Para que veamos la variación, porque va a haber algo externo que puede que lo varíe o no. Y me dice que esa pelota ahora tiene 50 metros por segundo en la dirección opuesta. Entonces, este objeto, que tiene la misma masa, varía la velocidad en sentido opuesto y 50 metros por segundo. No leamos las preguntas, no quiero leer las preguntas. Fíjense, tengo un antes y un después. Pregunta para ustedes. Recuerden que siempre tienen que verlo como energía, cinética, gravitatoria, elástica. Pregunta, ¿hay elástica? No, por lo tanto, ¿va a variar? No, porque ni siquiera hay. Por lo tanto, si no lo hay, no va a variar. La gravitatoria, ¿hay o no hay? Depende, no depende de quién sea. Va a depender de su sistema de referencia, pero supongamos que el sistema de referencia lo ponemos exactamente a la altura del objeto. Por lo tanto, siempre va a ser cero. No nos dice que varía la altura. Podría variar si se diagonaliza, si se fuese en una diagonal o se eleva. Pero como dice que solamente cambia la dirección, podríamos considerar el modelo más simple que no varía la altura. Que la pelota en la altura no varía, solamente la dirección de norte a sur. Entonces solamente nos queda la energía cinética. En un modelo muy simple. Ahora, pregunta. Y aquí como su compañera está preguntando por el chat. ¿Quién cambió la dirección del objeto? Es un bate. ¿Ese bate generó fuerza? ¿Fue una fuerza externa? Sí. ¿Generó un trabajo? Sí. Entonces, entendemos que hay una variación. Pero realmente ya entendemos que hay un W. Que lo podemos calcular es otra cosa, pero hay un W. Entendemos que hay una fuerza, realmente hay una fuerza que cambia la dirección de este cuerpo. Entonces, fíjense, si yo les digo calculen el trabajo, ¿qué necesitan para calcular el trabajo? Una fuerza y una distancia. ¿Tienen la fuerza externa? No, no lo dice. ¿Tienen la cuánta distancia? Tampoco. Entonces, aquí está el problema. ¿Cómo calcula ese trabajo? Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora es que hay una relación. Hay una relación entre la energía, que en este caso es la cinética, y la fuerza externa. Y lo relaciona el momento. De igual manera que había una relación entre la potencial gravitatoria y el peso, hay una relación, y entre la del resorte y la fuerza del resorte, hay una relación entre una fuerza que varía la velocidad de un objeto. Y eso es el momento. Entonces tengo dos fórmulas. Tres realmente. Que esta fuerza es igual a la variación del momento en el tiempo, que la fuerza es delta T igual a delta P, y la del gráfico. No tengo gráfico, o sea, no tiene mucho sentido usar la tercera. Entonces, podría ocupar una de estas dos. Los momentos los puedo calcular. ¿Qué es el momento inicial? El inicial es masa por velocidad. Entonces voy a decir, la masa la conozco y la velocidad es 20, pero es un vector. Por lo tanto, tengo que decir si es positivo o es negativo, depende de mi sistema de referencia. Voy a decir que es positivo porque va hacia la derecha en el eje X, con el hito.
Mientras que el P final es la misma masa, pero 50 negativo porque va en contra del itongo. Por lo tanto, podría calcular el delta P. El delta P va a ser el final menos el inicial menos M50 menos M20. Por lo tanto, me va a quedar menos 70M. Y tiene sentido, porque si inicialmente tengo 20 de velocidad, ¿cuánto necesito que me quiten para llegar a 50 pero en el sentido contrario? 70. Entonces tengo el delta P. Entonces, si conozco el tiempo, podría calcular la fuerza, pero tengo el delta P. Veamos. Calcule el cambio del momento. Ya. Si el VAT está solamente tocándolo 0,1 segundo. Entonces me dicen, si mi tiempo es 0,1 segundo, la variación desde que la tocó a la pelota y la cambió de dirección, podría calcular la fuerza. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza. Muy complicado no es entonces. Momentum no es complicado, hay que verlo desde ese punto de vista. Mucha gente se olvida que el momentum está en el mundo de la energía. Por lo tanto, seguimos en la energía y necesitamos obligadamente un punto inicial y un punto final para poder obtener ese delta P. Mucha gente se complica y piensa que momentum, al ver una fuerza, dice, es volver a Newton. Por lo tanto, lo tratan de hacer todo como en un solo momento, en una sola foto. Newton lo había desde ese punto, el diagrama cuerpo libre es el ejemplo. Es como que sacar una foto. No le interesa el transcurso, es el momento. Justo en ese tiempo. Mientras que energía necesita la comparación entre inicial y final. Una variación que puede ser por un trabajo. ¿Qué es por un trabajo? Una fuerza externa. ¿Ya? Cuando la suma de la fuerza externa actúa sobre un sistema de partículas, cero. Momento de inicial de 0 con 0. Ya. Que me choquen cuando escriben mal estos comentarios. Entonces, digamos, vamos a ir color por color. Dice, cuando la suma de las fuerzas externas, entonces externa significa que hay algo interno, externo e interno. Entonces, cuando me dice que tengo muchas fuerzas, más de una, y calculo la suma de esas fuerzas, que me da la fuerza total, actuando sobre un sistema de partículas, actuando sobre un sistema, puede ser, fíjense, un objeto es un sistema. Un gato, una persona, un automóvil es un sistema de muchas células que actúan sobre ellas mismas. Va a ser cero si el momento lineal se conserva. ¿Qué quiere decir? Que aunque hayan fuerzas externas, si la variación del momentum es cero en el tiempo, entonces la suma de fuerza es cero. Eso me está diciendo. Si el momentum lineal se conserva, quiere decir que el delta P es cero, eso significa conservar que el inicial es igual al final, entonces la suma de las fuerzas que actúa sobre un sistema es cero. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hicimos el modelo sin que se dieran cuenta, usamos el modelo de momento lineal. ¿Cuál es el modelo? Hagan un dibujo, línea por línea, palabra por palabra. Sí, el último enunciado lo único que te está asegurando es que aunque tú tengas fuerzas externas, si tú
con esas fuerzas no logras variar el momentum, esas fuerzas son cero. Fíjense que, para que lo entiendan de una mejor manera, Newton te decía, la suma de fuerzas implica una aceleración, pero nosotros lo estamos viendo desde adentro del objeto hacia afuera. Si no hay variación de momentum, entonces la suma de fuerza es cero. Es como lo mismo, no como que nos choca, pero no es lo mismo porque está centrado desde el objeto. El objeto pasa a ser el centro del enunciado, mientras que en Newton, en las leyes de Newton, era la fuerza la que era la guinda de la torta, era la fuerza. No interesaba el objeto era un punto. En Newton, si uno lo ve ahí, es como que entiende todo. Newton no le importaba el objeto. Lo menospreciaba tanto que era un punto. Y simplemente lo que le importaba era el diagrama de fuerzas, las fuerzas. Las fuerzas son lo importante en el curso. Pero en energía, no. Lo importante es el cuerpo y su variación de momento. Y a partir de la variación puedo deducir si hay o no hay fuerzas. Mientras que Newton decía, a partir de las fuerzas yo puedo deducir si varía el momento o la aceleración, que era lo externo. Porque realmente él nunca vio el momento, él veía las aceleraciones. Nosotros estamos hablando de algo más interno. Si yo estoy dentro del cuerpo y veo que cambio mi momentum, es porque afuera, aunque no conozca, sé que hay fuerza. ¿Ven la diferencia? Entonces, los pasos a seguir son la representación pictórica, un dibujo, pero sobre todo del antes y después. Porque si no entienden que tienen que hacerlo de dos circunstancias, es que no entendieron nada. Todavía están en Newton, todavía estarían en el certamen número 1. Si no entienden la diferencia de por qué hay que hacer un antes y un después, que todavía están en el mundo newtoniano, que lo importante son las fuerzas. Y lo importante ahora son la energía. ¿Ya? Representar los vectores. Representar la dirección de las velocidades como dibujé yo acá. Y el momentum va en la misma dirección, porque el momentum es la masa por velocidad. Por lo tanto, si yo dibujo la velocidad, estoy dibujando inconscientemente el momento. ¿Ya? Y plantear si se conserva o no se conserva el momentum dependiendo del problema. ¿Ya? En algún tipo de problema va a haber, además de energía cinética, energía potencial. Por lo tanto, tenemos que volver a los gráficos de energía. Y si hay más de alguna energía, ver si se conservan esas energías. Recuerden que momentum es solamente para la variación de velocidad. Es la misma definición de momentum. Por lo tanto, siempre que tengamos movimiento de un objeto, hay energía cinética y por lo tanto hay momentum ahora. Pero eso no implica que el objeto también puede variar su altura. Por lo tanto, además de calcular el momentum para poder ver si hay fuerza externa, tendría que calcular la variación de energía potencial y si hay resorte potencial elástica. ¿Ya? Otro problema. Consideremos dos carritos. Entonces hay dos carritos, como esos de laboratorio que nunca han visto, porque están online, pero son unos carritos sumamente caros, porque son especiales, tienen la menos fricción posible, ¿ya? Tienen rodamiento y todo un para no defender, y son autitos chiquititos, del tamaño de una mano. Entonces, simulan cero roce. Entonces, se consideran dos carritos, ¿ya? Con muy poca fricción, como este dibujo que está acá. Acá hay dos carritos, carrito 1 y carrito 2. Y nos dice lo siguiente. El primero de ellos tiene una masa de 0,5 kilogramos. ¿Ya? Entonces vamos a decir que... y tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces hay que le poner nombre. Este es el A, porque
tiene una velocidad de 4 metros por segundo y vamos a suponer que su masa 0.5. ¿Ya? Mientras que el carrito B tiene el doble, por eso tiene 2 cubitos, acá tiene 2 cubitos, no este cubo, y está detenido, por lo tanto la velocidad es 0. ¿Ya? Y fíjense, y esto lo vuelvo a decir, soy bien majadero en esto. Después, entonces inconscientemente los problemas de energía y sobre todo el momentum te dicen el antes y el después. Con un después, o no sé qué sinónimo van a usar, pero siempre que hagan algo con después de transcurrir un tiempo, te están diciendo que todo esto es el antes que tienes que dibujar y después de es el que tienes que dibujar. Entonces, acá está, voy a borrar acá, el antes, y después dicen que colisionan después de chocar, disculpen el color, después de colisionar el primer carrito se adhiere a una velocidad contraria a la magnitud. Entonces ahí está, y este es el después, que el carrito inicial cambia de dirección y el segundo se mueve. Un antes y un después. Primer paso del modelo, dibujar correctamente lo que dice el cuento. Segundo paso, volvamos hacia atrás. Representación vectorial. Por lo tanto, primero partamos con el antes. En el antes solamente hay un objeto que se mueve, el otro no se mueve, por lo tanto, él tiene momentum. Solamente él. Y es la masa por su velocidad, en la dirección y. Entonces, PA va a tener 2 kilogramos por metro partido en segundo, que es el momento, y el B tiene 0. Igual lo ponen porque aunque no se mueva, tiene un valor 0. Y después tengo que hacer la representación después del choque. Me dicen que después del choque, el carrito, disculpen, el carrito adquiere una velocidad contraria de 1 metro por segundo y el otro carrito se mueve. Entonces, después, el PA tiene una variación, pero en sentido contrario, por eso es negativo. La masa no varía, las masas no varían en este problema y solamente las velocidades. Y el B, ahora sí se mueve, pero no sé cuánto. Fíjense que si yo fuese, esto fuese mi enunciado, yo acá pondría I, F, F, para acordarme cuál es el inicial y cuál es el final. Esa cosa yo soy bien ordenado, para distinguir. Por lo tanto, fíjense acá. Yo podría calcular la variación de PA, podría calcular la variación de PB, o podría calcular la variación del sistema. Porque el P es el del sistema. El total, el que está dentro del problema, del sistema. Los dos carritos. No verlos por separado, sino que verlos como un todo. Entonces afuera, sí, hay fuerza externa, la gravedad, pero no se ven afectadas porque la normal la hacen cero. Ya sabemos eso. Y no hay otra fuerza que empuje en el carrito. No hay roce, por lo tanto, no hay fuerza externa. Entonces, podría decir que mi sistema es la suma de los dos. Por lo tanto, podría hacerlo así, que voy a llegar a lo mismo, o podría hacerlo de esta forma. Entonces, fíjense, ahí lo calcula como el momentum A más B, el total. Dice que el total en el inicial es la suma de estos dos. Y ahora me falta el final. Oh, no lo hicieron, pero podríamos hacer el final, hagamos el final. Entonces, el P final, voy a borrar acá. El P final va a ser menos 0,5 más 1 por B, que me daría B.
No es velocidad. Mira, esto es un error bien común. Mucha gente como que dice, la fórmula dice 0,5, este es v, entonces la unidad de este es velocidad. No, porque acá hay un 1 que tiene otra unidad. La gente omite ese detalle. Tiene unidades de momento, no de velocidad simplemente. Y ese sería mi P final. Por lo tanto, yo podría calcular mi delta P. Sería el inicial, el final, disculpen, que sería menos 0,5 más B, menos el inicial, que es 2. Y eso me puede dar la suma total de fuerzas. Pero como no hay fuerzas externas, porque no hay roce, el peso la suma del peso se aniquila con las normales, entonces me quedaría que esto es 0. Entonces podría yo calcular la velocidad. La velocidad de este objeto para que se conserve el momento. Calcule la velocidad del carro B después del choque. ¿Y cómo lo puedo calcular? Considerando que se conserva, que no hay fuerzas. Y analice si se conserva la energía mecánica del sistema. Entonces, ya me dicen, ¿se conserva la energía mecánica? Ahora es otra pregunta. ¿La energía qué era? Cinética, gravitatoria, elástica. No hay resorte, no hay altura, no varía la altura. Entonces, es la cinética. ¿La energía cinética se conserva? Entonces tendría que sacar la energía del total. De estas dos, las puedo sumar, y de estas dos, y ver si se conserva. Eso se lo voy a tirar yo, tarea para ustedes. ¿Ya? Calculen la energía del sistema y díganme si se conserva o no se conserva. Para ver la implicancia. ¿Ya? Y le voy a dejar este problema. Fíjense, y este también, fíjense que la fuerza varía, porque varía en el tiempo. Entonces, lo que habíamos hablado del tercer caso, que esto es simplemente delta P. Y puedo relacionar delta P con la fuerza externa. ¿Ya? Y eso. La próxima clase, dentro de esta semana, vamos a volver a ver este tema, un poco más en desarrollo y continuar con lo que teníamos planeado, por lo menos de coordinación. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes tienen conveniente y lo estaríamos viendo ya después en la siguiente clase. ¿Ya? Que les vaya muy bien y eso. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Ya, profe, Hasta nos luego, vemos. mister. Que te vaya Ah, bonito. profe, gracias, cuídese.